desde Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos. Quiero también mandar saludos a nuestros amigos en el Cerezo de Pénjamo, la iglesia Betel, mi buen amigo Alejandro Malagón y todos los congregantes de la iglesia allí, al igual que el Cerezo en Salamanca, de los dormitorios 1 y 2. Un gran saludo de parte mío, de parte de la iglesia El Calvario. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre el gran tema de que estamos a punto de vivir, el Día de la Independencia. Y quiero hablar sobre nuestras vidas en el Señor, qué podemos esperar, qué debemos anhelar en nuestros corazones al respecto de lo que Jesucristo nos está invitando a vivir. Quiero comenzar leyendo del libro de Hebreos. Nos vamos a estar enfocando más en los versículos 13 al 16, pero para entender un poquito más sobre de quién estamos hablando o vamos a hablar el día de hoy, empiezo desde el versículo 1, muy importante, que nos habla y nos enseña sobre la fe. Dice Hebreos 11, del 1 al 16. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por lo que traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En este pasaje leemos sobre hombres y mujeres de fe, héroes de la fe, personas que marcaron la historia bíblica. Y los versos que vamos a considerar a continuación nos señalan que hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo que no recibieron? Los versos siguientes nos van a señalar que esperaban una patria celestial. Y cuando hablamos de una patria celestial, tenemos que aclarar que ellos buscaban esa patria donde Dios se iba a establecer sobre ellos. En Génesis capítulo 12, como en el capítulo 35, nos habla de esa promesa inicial que Dios le habló a Abraham sobre
hacer y formar de él una nación. Imagínense, una nación por medio de Abraham. El capítulo 35 reconfirma esa promesa a Jacob allá en Betel, que por medio de Jacob una nación y a un conjunto de naciones procederían de él. De acuerdo a Deuteronomio 9:27, Israel llegó a ser constituido como nación por la intervención de Moisés al recordarle a Dios la fortaleza de fe. Abraham, Isaac, Jacob trabajaron, se unieron en esa fe que ellos tenían puesta en Dios. En Romanos capítulo 4 nos declara que Abraham vivió fortalecido en fe y no permitió, quiero repetir esto, no permitió que su fe se debilitara. Esto es muy importante entenderlo, porque en nosotros está esto. Abraham vivió fortalecido. Abraham no permitió desánimo, no permitió que esa fe disminuyera. Y esto, el día de hoy, nosotros lo necesitamos en nuestro diario vivir. Ahora, hoy, en base a los patriarcas de los cuales he mencionado, a estos grandes hombres de la fe, me gustaría tomar el ejemplo de estos hombres, de estos personajes, para que de igual forma ahora nosotros podamos fortalecer nuestra patria, nuestro país, nuestra nación, nuestro México. En el verso 13 de Hebreos 11, consideramos que menciona que los patriarcas miraron de lejos una patria. Miraron de lejos una patria. Y hago la pregunta, ¿cómo podemos tú y yo fortalecer nuestra patria? Creo que es una muy buena pregunta cuando estamos a punto de celebrar la independencia de nuestro país. ¿Cómo podemos fortalecer a nuestro país? Cuando miramos y soñamos con un México, escúchame, ya no independiente, sino dependiente de Dios. Quiero repetir esto. Cuando miramos y soñamos con un México ya no independiente, sino dependiente de Dios. Los que miran más allá de su entorno, poder ver más allá de lo que aún nuestros ojos nos permiten. Una de las características que marcan la vida de los hombres que transforman, hombres que marcan la historia, es que tienen una visión más amplia de lo que hoy su presente les muestra, de lo que ellos alcanzan a ver con sus ojos, a entender aún en sus mentes. Hay aquellos que soñaron, que miraron a un México libre. Y nos vamos a un poquito de la historia de nuestro país. Si recordamos la historia de la independencia de México, vamos a ver a hombres como, por ejemplo, Miguel Hidalgo. Podríamos mencionar a José María Morelos. Fueron hombres que su presente de imposición española no les nubló la vista para ver en un futuro una independencia del yugo español. Muchos estuvieron en la misma condición, pero solo ellos pudieron ver más lejos de la situación real que se vivía en el país. Mientras unos miraban una nueva España, nuestros héroes patrios miraban a un nuevo México independiente. Y te pregunto, ¿qué es lo que tú miras el día de hoy? Como ciudadanos de este país, ¿qué es lo que alcanzamos a mirar al día de hoy? Hoy lo que miramos y lo que contemplamos con nuestros ojos es un presente. Un presente. ¿Qué es lo que tú ves el día de hoy? ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Una patria
que se mancha, que está manchada de sangre inocente, donde la intranquilidad gobierna, donde los titulares de las noticias o los noticieros nos recuerdan que nuestro presente está lleno de violencia, y es lo que día con día vemos, escuchamos en las noticias, lo vemos a nuestro alrededor. Pero quiero decirte que tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Cristo, debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado de no alimentarnos de lo que el mundo nos dice o aún lo que el mundo nos habla. ¿Por qué? Tú y yo caminamos y vivimos por fe. Esto es importante entenderlo y vivirlo. Y cuando digo que caminamos y vivimos por fe, estoy declarando que mi entorno el día de hoy no puede nublar la esperanza de una patria sometida y gobernada por Dios. ¿Qué es lo que debemos mirar? Hoy muchos podemos declarar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero por fe, miro a mi nación no solo siendo objeto de la gracia de Dios, sino mejor aún, siendo un instrumento de Dios. La iglesia, tú y yo, aún nuestra patria, siendo un instrumento de Dios. Quisiera recordar un tantito al apóstol Pedro. ¿Qué es lo que Pedro miró? Podemos pensar en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2 del día de Pentecostés, donde Pedro fue transformado, donde Pedro cambió, donde su manera de ver cambió, donde su manera de pensar cambió, donde su manera de actuar cambió. Él fue otro hombre. ¿Qué es lo que Pedro miró? A diferencia de otros, al día de hoy, yo miro iglesias, y esto lo hablo aún proféticamente. Miro iglesias que dejan las bancas, dejan las sillas y se colocan en la brecha, tal cual lo hizo Pedro y Juan en el libro de Hechos. Hacen a un lado la pasividad y solo se enfocan en la condición triste de otras personas, pero que ahora la iglesia se vuelve protagonista del cambio, aún invitando a otros a voltear, a mirar a su pueblo y decirles, así como Pedro lo dijo en aquel día con aquel paralítico que estaba a la puerta del templo: míranos, míranos, mira lo que en nosotros hay. Había una fe incansable, había un creer en Dios, había un creerle a Dios. Y Pedro les dijo: míranos. Hoy puedo ver a mis hijos, puedo ver a mis nietos, a tus hijos, a tus nietos, a tu descendencia, como aquellos que van a levantar una nación que está en ruinas, una nación que está en problemas, una nación que necesita la presencia y la gloria, la intervención de nuestro Dios. Eliseo. ¿Qué podemos decir del profeta Eliseo? Hoy nuestro estado, hoy nuestra nación ha sido sitiada por hombres fuertes. Personas que llegan a atemorizar a muchos. La realidad no la podemos esconder. Sin embargo, como iglesia, debemos aprender a mirar con el Espíritu. En Segundo de Reyes, en el capítulo 6, notamos que mientras el siervo de Eliseo miraba a un gran ejército sirio, Eliseo miraba más allá de su entorno y él miraba la protección de Dios a su pueblo. Por eso pregunto, ¿y tú qué miras? ¿Tú qué estás viendo? El verso 13 de Hebreos 11 declara que aquello que miraron de lejos se concretaría,
se llevaría a cabo. Lo que tú alcanzas a ver, lo que tú crees en tu corazón, se llevará a cabo. Créelo, créelo. También tenemos que fortalecer nuestra patria. Cuando por fe le damos vida a las ilusiones, a los sueños de un México sometido al gobierno de Dios. En Hebreos 11:1 leíamos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Los patriarcas que creyeron en alcanzar una patria. ¿Qué nos dice la escritura de ellos? La escritura, al hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos dice claramente que no lograron ver con sus ojos físicos la patria que Dios les prometió. Lo único que ellos tenían a la mano era poder mirarlo, poder esperarlo, poder creerlo por medio de la fe. Es por ello que Abraham le habló de la promesa a Isaac. Isaac le habló de la promesa a Jacob. Y esto fue de generación en generación. Vuelvo a preguntar, ¿tú qué crees? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué es lo que tú estás comunicando con tu descendencia, con tus generaciones, con la gente que te rodea? ¿Qué es lo que tú estás hablando a los demás? Hubo personas en nuestra nación, en este gran país que es México, que creyeron en una independencia. Recuerda, mañana celebramos Día de la Independencia. Y si recordamos la historia de la independencia, notaremos que Miguel Domínguez, que Josefa Ortiz de Domínguez, su esposa, prestaban su casa para las juntas donde se reunían para hablar sobre la estrategia para llevar a cabo la independencia organizada por Miguel Hidalgo. Este matrimonio de los Domínguez tuvo que creer en lo que un simple hombre hablaba, porque lo que ellos miraban con sus ojos naturales no era otra cosa más que sometimientos, abusos, robos, esclavitud del yugo español, pero a lo lejos alcanzaban a ver un México libre. Alcanzaban a verse dueños de su propia tierra, y al final de 11 años, después de 11 años, aquel sueño se hizo realidad. ¿Por qué? Porque creyeron en él, porque creyeron en su sueño. Hablemos sobre un héroe de fe, más que un héroe patrio. Si este matrimonio le creyó a un hombre y fueron marcados como héroes de la independencia del yugo español, y hoy se recuerdan, mi anhelo es que un día se me recuerde no como un héroe patrio, sino mejor aún como un héroe de fe. Creo en ser recordado por mis generaciones. Y creo que tú serás recordado como héroe de fe que provocó en México un verdadero avivamiento. Escúchame, no un avivamiento temporal o efímero, sino un avivamiento bíblico de arrepentimiento en nuestra nación. Para esto, nosotros necesitamos creerle a Dios. Creerle a Dios. Hay muchas personas, uno les pregunta, ¿crees en Dios? Y la mayoría de la población te va a decir, claro, yo creo en Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia de creer en Dios
y creerle a Dios. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto crees de lo que la Biblia dice? Pregunto incluso, ¿cuánto conoces de la Biblia? Es tan importante leer la palabra de Dios, leer la Biblia, guardarla en nuestro corazón. El salmista lo dijo con estas palabras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto crees de la palabra? Y de ser así, ¿la vives? ¿Vives la palabra? ¿Vives por fe lo que la Biblia nos enseña? Es tan necesario creerle a nuestro Dios. Yo le creo a Dios. Espero que tú también le creas a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, yo le creo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice y porque podemos ver desde aquellos miles de años atrás esta promesa cumpliéndose vez tras vez. Le creo a Jesús cuando dijo: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le creo a Dios, le creo a la palabra de Dios y aún me apropio de la palabra de Dios cuando dice y leo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le creo a su palabra porque, a diferencia de la nuestra, su palabra no está sujeta a un tiempo o espacio. Su palabra es eterna. Su palabra es viva. Su palabra es eficaz. Su palabra trasciende los tiempos y las edades. Y es por ello que necesitamos creer a su palabra. Yo necesito creer. Tú necesitas creer la palabra de Dios. Creer en una patria. Creer en una nación sometida al gobierno de Dios. Al gobierno de Dios. La tercera acción que subraya el escritor del libro de Hebreos en el versículo 13 es que la promesa de una patria la saludaban. El saludo expresado en el Antiguo Testamento indicaba respeto, reverencia, familiaridad en un sentido más cercano. Los buenos deseos en las salutaciones eran inseparables. El saludo era un hábito diario y continuo. El saludo tenía que ser favorable y deseando lo mejor a otros, incluso cuando uno mismo estuviera en tiempo de crisis. Fortalecemos nuestra patria cuando favorecemos continuamente a otros, respeto a una patria bendecida por Dios. ¿Tú qué ves en México? ¿Qué futuro estás viendo para nuestro país? ¿Qué hay en tu corazón hacia nuestro país? ¿Qué necesita nuestro país? Tenemos una palabra escrita a nuestro favor. Podemos actuar a favor de nuestro país. Podemos obrar y podemos hablar para el bien de nuestro país. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca cuando hablamos de nuestro país? Cuando hablamos aún de nuestro gobierno a nivel federal, gobierno a nivel estatal, gobierno a nivel municipal. El buen favor de libertad entre nuestros héroes.
El buen deseo de esa libertad se tenía que contagiar entre miles de criollos, indios y mestizos. Aquella cosa que inició con tan solo 300 hombres en pocos días se transformó en 30,000 hombres. De una ciudad a otra se contagió el buen favor de libertad. Y mientras iban marchando, pasando de ciudad en ciudad, la gente creyó, la gente se unió a pelear por su libertad. Lo que un día se soñó por uno, ahora se creía y se consolidaba entre millares y millares de personas. Inició la lucha a la independencia. El buen favor de libertad. Ahora, hablemoslo entre los héroes de fe. Aquello que deseamos, que soñamos, y aún aquello que anhelamos por nuestro México, por nuestra patria, debe de poderse comunicar, debe de contagiarse a los demás. Día tras día, ese momento tras momento, debemos de expresarlo a las demás personas. Cuando lo que escuchamos de otros es que esto va mal, va de mal en peor, nosotros debemos contagiar a otros que Dios y solo Dios, mediante su iglesia, puede transformar no solamente a un individuo, sino también a una ciudad. Y lo que es mucho mejor, puede transformar a toda una nación. Cada vez que tengo encuentros con personas y que me hablan de tristeza, de ruina, de problemas, de fracasos, busco hablarles de bendición, hablarles de nuevas misericordias. Recuerda, la Biblia nos habla de las misericordias de Dios. La Biblia nos enseña, nos dice, su misericordia para nosotros es nueva cada mañana. La Biblia nos habla de nuevos comienzos. La Biblia nos habla y promete una nueva vida. Todo ese lamento puede ser transformado por el poder de Dios. Nuestra boca debe de abrirse, y así lo dice la palabra de Dios, para nuestra edificación, para la edificación necesaria en cada persona. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Así lo dice la palabra de Dios. Que nuestras palabras, lo que hablamos, pueda ser filtrado a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Debemos dar vida y no muerte. Debemos bendecir y no maldecir. Hoy es necesario crear un hábito de hablar paz, hablar amor, tolerancia. Cuidemos aún lo que estamos escuchando de otros. Y si lo que escuchamos de otros no edifica tu vida, deséchalo. Desecha las palabras. Aléjate de esa persona. Declárales a otros que tu patria será cambiada. No te contagies de la zozobra y del temor que la sociedad ofrece. Declárales a otros que las acciones que el gobierno dicta y hace son favorables porque Dios así lo estableció. También declárales a otros que esas marchas pacifistas son buenas, pero mejor aún,
la humillación y la oración de la sociedad. Declárales a otros que cada vez que recuerdan los tiempos antiguos y los añoran, bíblicamente no están viviendo sabiamente. La Biblia nos enseña, y no traigáis a memoria las cosas antiguas, las cosas del ayer. Dios tiene algo para ti hoy. Dios tiene algo nuevo para ti el día de hoy, el día de mañana. Vive en lo que Dios tiene para tu vida. Declárale a otros que mientras muchos jóvenes en nuestra sociedad son presa de la delincuencia, hay muchos otros jóvenes que son instrumentos de Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos declarando con nuestras palabras? Habla y declárale a tus hijos que ellos serán los que edificarán las ruinas de la sociedad por el poder de Dios. Hay poder, hay una potencia en nuestros hijos. ¿Qué has hablado sobre tus hijos? ¿Qué palabras has declarado sobre sus vidas? Dios es Dios de bien, es Dios de paz. Nos dice la palabra, yo conozco los pensamientos que tengo sobre ti, que son pensamientos de paz, pensamientos de bien, para hacer prosperar tu vida, tu camino, lo que tú emprendas. Habla y declárale bendición a tus hijos. Ellos serán los que empezarán a edificar las ruinas que hoy día encontramos en la sociedad. Esto lo podrán lograr con el poder de Dios. Y la última cosa que el escritor menciona es que los patriarcas confesaban la promesa de una patria sobre lo que era la realidad. Para algunos, todo este desarrollo temático puede sonar tal vez a algo emocional, emocionalismo. Y precisamente es por eso que me quiero detener un poco en esta última acción que tomaron. Acción. Los patriarcas hicieron una declaración, una confesión. El escritor del libro de Hebreos declara que los patriarcas confesaban que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Vuelve a leer la cita en Hebreos 11, 13 al 16. Y ahí lo encontrarás. Los patriarcas confesaron que en esta tierra ellos eran peregrinos y extranjeros. Y la verdad es, tú y yo no podemos decir lo contrario. Estamos aquí y estamos de pasada. Hoy estamos y mañana ya no estaremos. Lo que hasta sus días ellos veían era una sola realidad. ¿Cuál era la realidad? No tenían patria. En Génesis 23 nos declara que Abraham, para poder sepultar a su esposa, a Sara, tuvo que reconocer ante los hijos de Et que era extranjero y forastero. Lo declaró tal cual: en esta tierra soy extranjero y forastero. Y la realidad que hoy vivimos no podemos ocultarla. Pero esto jamás me limitará para mirar a una mejor patria, para creer en una mejor patria y decirle a otros que tendremos una mejor patria. La confesión de los hombres es importante. Observamos
en Génesis capítulo 23, cuando Abraham se consideraba forastero y se los dijo a los hijos de Ed. Los hijos de Ed confesaron de Abraham como príncipe de Dios. Abraham se miraba como forastero, como extranjero, pero los hijos de Ed, de él dijeron, tú eres un príncipe de Dios. ¿Qué ve la gente en ti? Cuando la gente te ve hablar, cuando la gente te ve actuar, cuando vas y vienes, entras, sales, día tras día, haces y deshaces. ¿Qué es lo que la gente ve en ti? Abraham, él se miraba como forastero, como extranjero, pero los hijos de él decían, tú eres príncipe de Dios. La gente, ¿cómo te ve? La gente, ¿qué opina de ti? La gente, ¿qué habla de ti? Creo que este es el tiempo donde nuestra patria confesará por medio de su iglesia que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es algo muy importante. Yo quiero animarte con relación a lo que hablas, a lo que crees, a cómo desarrollas tu vida en el diario vivir. Que nosotros en nuestro país necesitamos caminar con humildad. Y la humildad, ella misma, confesará que somos hijos de Dios. Ella nos confesará como aquellos que pueden recordarle a sus compatriotas que hay un Dios y que Dios tiene dominio no solamente sobre México, sino tiene el dominio sobre toda la tierra. Iglesia, es tiempo de levantarnos en esa libertad a la cual Dios nos ha llamado. Que nuestra patria pueda empezar a confesar en medio de su iglesia que hay un solo Dios sobre México, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre. Este es el tiempo donde nuestra patria confesará que hay un pueblo que está reflejado en medio de las tinieblas de la luz admirable de Dios. Este es el tiempo donde nuestro presidente, nuestros gobernantes, se empezarán a rodear de príncipes de Dios para empezar a marcar la diferencia en nuestro país, tener una mejor directriz para nuestra patria. Tú y yo, orando, creyendo, declarando la palabra del Señor, uniendo fuerzas y bendiciendo a nuestros gobernantes, a nuestro país. Este es el tiempo en donde nuestros medios estarán reconociendo a los hombres y a las mujeres de Dios como los que pueden dar palabras de consuelo y mejor aún palabras de vida a una patria enferma. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Dice la palabra de Dios, somos la luz en el mundo. Levantémonos, iglesia. Es tiempo de actuar. Es tiempo de vivir en esa libertad a la cual fuimos llamados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el tiempo aún en donde se están abriendo espacios televisivos, espacios en la radio, a príncipes y princesas de Dios para llenar toda la tierra con la gloria de Dios.
Y Radio Esperanza 96.1 no es la excepción. No es la excepción. Dios nos ha bendecido. Ahora, Radio Escucha, yo te invito a unir fuerzas, a unir clamor, a unir nuestros sentimientos, a unir nuestra voz y creerle a Dios que Él se levantará en medio de los tiempos. Los tiempos que vivimos no son fáciles. Los tiempos que vivimos se han ido empeorando, pero sabes, Dios sigue estando en control. Dios tiene todas las cosas en su dominio. Dios habla la palabra y las cosas suceden. Si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, no le has invitado a entrar a tu corazón, no le has pedido que Él sea tu Salvador, no estás siendo guiado por Él, por el Espíritu Santo, yo te invito en estos momentos a conocer a Jesús, a conocer al Hijo de Dios, aquel que Dios mandó a esta tierra para entregar su vida en rescate por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos con su preciosa sangre, para hacer de nosotros una nación santa, un real sacerdocio. De eso es lo que he hablado esta tarde. Seamos esa nación santa. Tú y yo somos los santificados por Dios. Abre tu corazón. Recibe a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Me gustaría dirigirte en una oración. Si tú no conoces a Jesús, donde quiera que tú estés, pido que repitas conmigo estas palabras. Al repetirlas, te pido, créelas, decláralas de lo más profundo de tu corazón. Que no sean solamente palabras que salgan de tu boca, de la lengua hacia afuera. Créelo en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy. Mis deseos, las pasiones. Reconozco que he fallado, que soy pecador. Perdona mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Te entrego todo mi ser, toda mi vida. La pongo a tus pies. Recíbeme como tu hijo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que te congregues en Templo del Calvario, en sus dos domicilios, calle Salamanca, esquina con Comonfort, en la colonia San Isidro, o en la zona centro, en la calle Río Bravo, 508. Ahí tienes tu casa. Te invitamos, te esperamos. Deseamos ser familia. Te invitamos a que seas familia Calvario. Si cerca de tu hogar hay alguna otra iglesia cristiana que predique la palabra, que predique la verdad, congrégate ahí. No es importante dónde te congregues, es importante que te congregues. Alinea tu vida a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Conoce la palabra para entonces hablar
declarar la palabra y que de tu boca siempre salga palabras de bendición y no de maldición. Bendice al país, bendice a nuestros gobiernos federales, estatales, municipales, bendice a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Seamos de bendición a toda persona que nos rodea. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es Dustin Olson. Hasta luego. Gracias.